en las principales calles criminales para poder. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos una vez más a Sin Rodeos. Hablamos claro de la situación de Venezuela para llevar nuestro acostumbrado recorrido informativo a través de las páginas del diario El Nacional. Les recordamos, un diario impreso de gran trascendencia en Venezuela y lo tomamos como referencia para conocer las noticias más relevantes que ocurren en territorio venezolano. Bien, nosotros vamos a iniciar nuestro recorrido, muy contentos porque hoy, 12 de marzo, jueves 12 de marzo, una edición más de nuestro programa y además que la gente comienza a despertar y qué manera, marchando de manera pacífica, buscando mejoras para su calidad de vida y esto es importante destacarlo. Bien, pero nosotros vamos a iniciar el recorrido con otra información que tenemos por acá. Y es que María Corina Machado, en Venezuela los jueces son presos políticos desde Chile a donde viajó para asistir a la investidura del presidente José Antonio Cast. La líder demócrata insistió en que Delcy Rodríguez, aunque ha colaborado en asuntos como la excarcelación de los presos políticos, es parte de la propia estructura criminal de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Nueva York. Esto precisamente lo hablábamos el día de ayer, donde resaltábamos precisamente esto, que estas personas también son parte de todo esto. ¿Cómo pedir nosotros un cambio cuando a sabiendas de que los que integran el gobierno interino son parte del problema? O sea, nosotros conocemos la realidad de Venezuela, lo que ha estado ocurriendo durante estos 26 años, entonces cómo nosotros venimos a justificar un interinato con personas que formaron parte del equipo de trabajo y del gobierno anterior. O sea, ellos son cómplices de todo lo que ha ocurrido en Venezuela durante estos 26 años. Entonces, no lo podemos justificar. Bueno, mi persona no permite dejar pasar bajo la mesa este tipo de situaciones. Así que nada fácil, señores. Así que Machado ofreció en Chile, a donde viajó para asistir a la investidura del presidente José Antonio, Katz, una rueda de prensa en la que abordó varios de los temas que han definido su figura política, desde el Estado de Derecho y la autonomía de las instituciones hasta la situación de los migrantes en ese país y su regreso a Venezuela. Vamos a ver también, eh, o vamos a escuchar, bueno, a ver y a escuchar parte de las declaraciones que dio María Corina Machado, precisamente en su visita como invitada especial a la toma de posesión del presidente José Antonio Katz, nuevo presidente electo de Chile. En algunas preguntas también quiso poner en evidencia principalmente de que el país sigue gobernado por lo que advierte es un régimen criminal, a pesar del reconocimiento que Estados Unidos ha otorgado a Delcy como representante tras la captura el 3 de enero de Nicolás Maduro. De esto estamos claros, pero no es nada fácil esto que está ocurriendo en Venezuela, sobre todo con con este gobierno interino reconocido por los Estados Unidos y que bueno, tenemos que aceptarlo por ahora, pero sabemos que en Venezuela ya no queremos más a estas personas. Quizás ellos puedan hacer política, no hay por qué negarle la oportunidad a las personas de que hagan política. El detalle está en que nosotros no creemos que estas personas al frente del gobierno
nos resuelvan nada y nos traigan algo positivo. Por eso hay que pedir con celeridad esa tercera fase que se está haciendo, se está llevando a cabo. O sea, se están llevando a cabo las 3 fases que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto para llevar a cabo una transición segura. Y todos los venezolanos tenemos las expectativas bastante elevadas con respecto a esta transición y por supuesto un proceso electoral donde el candidato que salga vencedor se preocupe en realidad por la situación de Venezuela y de los venezolanos. Bien, vamos a escuchar entonces qué dijo en esta rueda de prensa María Corina Machado en su visita a Chile. El valor de la vida. Así amamos nuestra tierra. Por eso la gente importa. Y por eso nosotros no nos vamos a dejar. No es un poquitico de una libertad ficticia. Es full democracia, es full libertad, es full justicia. Nada menos que eso. No nos vamos a conformar. Y lo hemos demostrado, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos decían era imposible y lo hicimos? Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Entonces, mi mensaje es, sí, hay obstáculos, hay procesos complejos. Efectivamente, un aliado fundamental es el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Porque al final, el 3 de enero, vimos cómo finalmente se aplicó la fuerza de la justicia internacional ante una estructura criminal. Al responder en una rueda de prensa sobre los retos que tienen las fuerzas democráticas en Venezuela, María Corina Machado ha recordado que hay una ruta trazada por el gobierno del presidente Trump con 3 fases de estabilización, de recuperación y transición a la democracia en Venezuela. Ha reconocido que aún no hay condiciones adecuadas para una convocatoria de elecciones presidenciales verdaderamente libres. El 3 de enero fue hace 9 semanas. Veamos todo lo que se ha logrado. Se planteó por parte del gobierno de los Estados Unidos, y lo ha repetido de manera reiterada el secretario de Estado, una estrategia en 3 fases que están avanzando y que además, como bien decía, son simultáneas, no son sucesivas, son simultáneas. Y ayer en esa comunicación que se enviaba efectivamente a un tribunal en los Estados Unidos, se insistía nuevamente por escrito que este proceso busca agilizar la transición para que Venezuela pueda acudir a un proceso de legitimación de sus autoridades vía un proceso electoral. Explícitamente lo decía esta comunicación. Y es allí a lo cual nosotros avanzamos, nos apuntalamos, trabajamos y esperamos que sea la manera más ordenada posible, lo antes posible también. María Corina Machado también volvió a advertir que las estructuras narcodictatoriales aún no han sido desmanteladas en Venezuela y que ese sigue siendo un factor de amenaza para Venezuela y para la seguridad continental. Nuestro país, con unos recursos excepcionales, se convirtió en el centro de la actividad criminal del planeta para demoler, desestabilizar las democracias de Occidente. Contra todos los obstáculos, Venezuela se unió, se levantó y ahora necesitamos a ustedes para concretar nuestra tarea. Óiganme bien, Venezuela será libre y los venezolanos que han sido forzados a dejar su país regresarán a su tierra, regresarán a su país para convertirla en una gran nación. Gracias a Chile y gracias a cada uno de ustedes.
Y desde Chile también la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, ha dicho que sintió mucha emoción. Esto por haber presenciado el traspaso democrático del poder entre el presidente saliente, Gabriel Boric, el entrante, José Antonio Kast. Ha reconocido que anhela ella una realidad igual para Venezuela lo más pronto posible. En estas últimas semanas no me había sentido tan cerca de mi país como en estas últimas horas. Y se los agradezco mucho, no solamente a los venezolanos que nos hemos encontrado desde el aeropuerto hasta las calles de Santiago, ayer en Valparaíso y esta mañana aquí en este recinto. Ayer, para todos los que pudimos presenciar un acto que para algunos es muy simple, para muchos puede ser algo casi que normal, que consiste en que un jefe de Estado se quita una banda presidencial y se la coloca a un candidato electo. Y para muchos demócratas alrededor del mundo es algo previsible. A mí se me paró el corazón, se me heló la sangre. Literalmente estaba temblando y se me salían las lágrimas. De admiración y de envidia. Es algo por lo que miles y miles de venezolanos hemos dado todo, incluso la vida. Bueno, fíjense, son cosas que son realmente ciertas, muchas de las que señalaba en su rueda de prensa María Corina Machado. Bastante tiempo tiene Venezuela sin ver ese proceso de cambio y de imposición de una banda presidencial, de un presidente hacia el otro. 26 años, 27 años sin ver eso. Por eso nosotros desde acá hemos aupado mucho a lo que es la reforma constitucional para que se elimine por completo la reelección indefinida, porque esto nos trae problemas. Las personas cuando se acostumbran al poder es imposible sacarlas de allí. Se creen dueños de las cosas. Y así pasa, mira, en la vida real con inmuebles o con cosas que la gente cree que es de ellos, cuando en realidad alguien les permitió estar allí durante 10 años, 15 años. Ayer hablábamos sobre un ejemplo de una persona en Cuba, hablo de una cubana, no recuerdo que si era su tía, su suegra, no recuerdo bien exactamente. Lo que sí recuerdo es el cuento, y es que la señora le pidió a esa persona que, bueno, que fuese desalojando su casa porque iba para allá. 15 años la dejó cuidando su casa y bueno, la señora dijo que preguntando que si podía ir a alguna instancia y llevar algún tipo de documento y pruebas que dejaran en evidencia que ella había permanecido allí durante cierto tiempo y que ya tenía una vida hecha con, con su familia en esta vivienda. Y por eso ella, bueno, se cree con el derecho de ser la propietaria. Cosas como esa. Pero así son las cosas, señores. Así son las cosas. De esa manera piensan los socialistas. De que las cosas que no son de ellos, bueno, yo me puedo apoderar de eso porque tú no estabas. Y como tú no estabas, yo, yo me encargué de cuidar y todas las cosas necesarias para mantener la propiedad, cuando en realidad no lo ves desde el otro punto de vista, que esta persona te permitió estar en su casa durante 15 años. 15 años. Y no pagaste renta por 15 años.
entonces ahora te crees con el derecho de quitarle la propiedad a esa persona. Así piensan los socialistas comunistas. Pero el gobierno no piensa de esa forma. El gobierno te habla de socialismo, de repartición de riquezas de manera equitativa, pero es entre ellos. Entre ellos, porque a usted no lo dejan. A usted le dan pobreza equitativa. Eso sí le dan bastante. Y le dan dosis de calor, de sed, porque le quitan la luz, le quitan el agua, le quitan los servicios públicos. Esa dosis sí se la reparten de manera equitativa al pueblo, para ponerlo a sufrir. Eso sí lo hacen. Para eso sí están preparados los socialistas. Y usted más sinvergüenza que sigue apoyando a esta gente. Increíble. Increíble. Bien, pasamos a otra de las noticias. Y es que Rick Scott exige la liberación de presos políticos y denuncia el incumplimiento de la ley de amnistía en Venezuela. Así que el legislador pro Florida calificó al sistema de detenciones en Venezuela como un mecanismo de tortura y persecución contra quienes defienden la democracia. Así que el senador republicano lanzó una dura advertencia al gobierno venezolano al asegurar que Estados Unidos está observando todo lo que sucede en el país. Exigió asimismo la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos y denunció que la reciente ley de amnistía aprobada en Venezuela no se está cumpliendo de manera efectiva. Así que a través de sus redes sociales, el legislador por Florida calificó al sistema de detenciones de Venezuela como un mecanismo de tortura y persecución contra quienes defienden la democracia. Scott fue enfático al señalar la falta de coherencia entre la legislación anunciada por las autoridades venezolanas y la realidad en los centros de reclusión. Según el senador, a pesar de la existencia de la normativa legal, más de la mitad de los prisioneros políticos permanecen tras las rejas. Aún hay gente, sobre todo militares, que participaron en los fulanos brazaletes, que ellos les colocaron brazaletes a situaciones irregulares que al parecer iban a atentar en contra del gobierno dentro de Venezuela, y muchos de estos militares permanecen aún detenidos. Y su situación hasta ahora es detención arbitraria, sin permitirles la libertad ni concederles el beneficio de la ley de amnistía. Así que esa ley de amnistía es prácticamente manejada a conveniencia del régimen. Si ellos ven que esa persona que van a liberar no tiene ningún tipo de incidencia sobre ellos, fuera. Pero aquellas personas que han luchado por la libertad y la democracia del país, allí están todavía detenidos tras las rejas. Y esto viola lo que es todas las normas que establecieron dentro de la ley de amnistía, donde se le debía dar la libertad a todos los presos políticos, incluyendo, bueno, ellos colocaron allí que los militares no. Qué increíble, señores. Cuando son presos políticos, muchos por levantar la voz, por pedir a nuestras Fuerzas Armadas que se colocaran del lado correcto de la historia, pero a ellos no les importó. Pero no les importa ¿por qué? Porque su situación es monetaria. Ellos están con el régimen porque los tienen allí, obteniendo un beneficio grande, o sea, dinero. Dinero, por eso los militares los colocaron en sitios donde ellos pudiesen, bueno, hacerse millonarios. ¿Cómo justificas capitanes, coroneles, generales con cuentas en el extranjero con grandes sumas de dinero, cuando el salario del venezolano es paupérrimo? Para ser más claros, ¿cómo justificas el salario de un capitán, de un teniente? ¿O cómo justificas los bienes que tienen ellos
Un ejemplo, una Toyota Runner, una Tacoma, último modelo. ¿Cómo justifica? ¿De dónde sacan $70,000 y hasta más para comprar un vehículo de alta gama? Que alguien me lo explique. ¿Por qué? En el país no existe Contraloría. No se investiga nada de los bienes de estas personas. Ni cómo llegan al poder, ni qué se llevan después. Ni cómo terminan, pues en este caso. Así es la situación de Venezuela, señores. Así es. Bien, pasamos a otra de las noticias. Continuando con nuestro recorrido informativo, señores. Tenemos por acá que Delcy Rodríguez designa nueva ministra de Hidrocarburos. Así que Paula Henao, que es una ingeniera petrolera con más de 20 años de experiencia en la estatal Petróleos de Venezuela, hasta ahora fungía como viceministra para el petróleo. La veo muy sonriente, ¿vale? Esta es Paula Henao. Bueno, Paula, esperemos que hagas las cosas bien en el tiempo que tengas establecido allí estar en ese cargo mientras se hace la transición, que esperemos sea pronto. Bien, así que la presidenta interina de Venezuela designó este miércoles a una nueva ministra de hidrocarburos, puesto hasta ahora ocupado por la propia Delcy, que asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Así que el cambio se concreta tras la visita de los secretarios de Energía y del Interior de Estados Unidos para discutir asuntos energéticos de Venezuela. Así que Rodríguez impulsó, bajo presión de Estados Unidos, una reforma petrolera y trabaja en una nueva ley minera favorable a empresas privadas. He designado a la ingeniera de petróleo Paula Henao como nueva ministra de hidrocarburos. Lo importante es que su profesión está relacionada al sector en donde se va ella a desempeñar. Esto es importante. Así que informó Rodríguez en Telegram. La nueva titular tendrá la responsabilidad de continuar impulsando el motor energético de nuestro país y fortalecer el desarrollo soberano de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional. Así que desde que asumió el poder, la mandataria interina ha renovado piezas claves en su gabinete. La cartera de petróleo es esencial para este país, que tiene las reservas comprobadas más grandes del mundo y que, por supuesto, no hemos hecho absolutamente nada y nos jactamos siempre de decir lo mismo. Este cuento de nunca acabar de que tenemos las reservas más grandes de petróleo. ¿Y para qué las usamos? A ver, algún político que me responda, ¿para qué usamos ese dinero del petróleo? ¿Para qué tenemos las reservas más grandes de petróleo del mundo? Para que ustedes se hagan millonarios, los políticos. Para eso. Así que, bueno, Paula Henao es una ingeniera petrolera con más de 20 años de experiencia entonces en la estatal petrolera y que fungía como viceministra. A ver si este motor no se le funde antes de arrancar a Paula Henao. Y esperanzados en que se le dé a, a las personas que están en este cargo, se le dé la oportunidad a ellos de que el dinero que ingrese a Venezuela, bueno, ellos no lo van a manejar, pero en realidad quisiéramos que pudiesen hacer tantas cosas con todo el dinero que entra de, del petróleo, para que se invierta en lo que verdaderamente beneficia al venezolano y no a sus bolsillos. Y esperemos que esta persona, bueno, no venga con, ustedes saben, porque a veces están llegando y ya comienzan a darle episodios de locura a la gente, porque ellos creen que, o la mayoría de los políticos siempre han pensado que estos cargos son para enriquecerse. Nadie pide un ministerio para el turismo, que quizás no deje nada
para agarrar, pero ellos igualmente consiguen cómo hacerlo y bueno, se hacen de dinero que está destinado para otras cosas. A ver cómo lo hace esta persona en el tiempo que tenga allí. Paula Henao, ingeniera petrolera. Pasa de ser viceministra para el petróleo a asumir entonces como ministra de hidrocarburos. Bueno, Paula, recuerda que el dinero que ingrese por la venta del petróleo tiene que ser para beneficiar a los venezolanos, no para acumular riquezas de los ministros. Esto no funciona de esa forma. Nueva ministra de hidrocarburos. A esperar entonces a ver qué ocurre con esta señora, Paula Henao. La experiencia la tiene por lo menos 20 años dentro de la industria petrolera y sobre todo en la estatal Petróleos de Venezuela, o sea que ya la conoce bastante bien. Debería hacer un buen trabajo. Yo pienso que el nepotismo debería erradicarse, de estar colocando gente en los diferentes ministerios por el simple hecho de que aplauden más duro, defienden a la revolución más fuerte, hablan más fuerte. No, porque agarran, entonces toman cualquier persona, algunos que ni siquiera tienen un grado académico y las ponen a dirigir un ministerio. Las personas ni siquiera culminaron el bachillerato y ya los tienes como ministros de hidrocarburos, o ministra en este caso, o de cualquier ministerio. Eso de colocar en los cargos al compadre, al sobrino, al militante, les repito, que grita más duro, al que defiende la revolución con malas palabras y se cree Bolívar y se cree Chávez, no sé. Colócale el ejemplo que usted quiera. Eso debe acabar en Venezuela. Se debe acabar por completo. Bien, así que bueno, a esperar qué puede hacer Paula Henao al frente del Ministerio de Hidrocarburos. Nosotros continuamos con más de nuestro recorrido informativo y tenemos que también gobierno de Trump y autoridades venezolanas avanzan en negociaciones sobre posible extradición de Alex Saab. ¿Quién es este personaje? Para aquellos que no recuerdan quién es Alex Saab. Bueno, este es un colombiano. Primero que nada, un colombiano que incluso Maduro le dio un ministerio. Bueno, Maduro tiene mucho acercamiento con la gente de Colombia. Se habla bastante de que es colombiano, Nicolás Maduro. Este sujeto fue arrestado en el 2020 durante una escala de uno de sus vuelos y Estados Unidos lo estaba acusando de lavado de dinero relacionados con contratos de alimentos para Venezuela. ¿Recuerdan el CLAP? Eso que iban a negociar en Nueva York, en México. Comida que al parecer ya estaba descompuesta, que había expirado ya la fecha para mantener un producto que fuese comestible. Productos vencidos o con ya un corto periodo de tiempo para vencerse. Y eso, de allí el apodo a muchas personas que le colocaron gorgojero porque salían cosas de estos alimentos. A mí no me gusta expresarme así de las personas, que llamarlos de esa forma, pero o sea, se les colocó de esa forma, o algunos les dicen de esta forma porque se comían estas cosas ya vencidas. Así que según el gobierno venezolano para ese entonces, Alex Saab era un diplomático venezolano.
y que fue detenido injustamente mientras realizaba misiones para conseguir alimentos y medicinas para el país. Así hablaba el gobierno de Bonito, sobre todo Nicolás Maduro, a sabiendas de que este sujeto era uno de sus testaferros directos. Así que bueno, imagínate, Alex Saab además viajaba para ese momento en un avión privado. Hizo una escala para recargar combustible y en ese momento las autoridades lo detuvieron por una orden de Estados Unidos. También es acusado de participar en un esquema de corrupción con contratos del gobierno venezolano, supuestamente también por mover cientos de millones de dólares a través de empresas y bancos internacionales. Esto es tratando de blanquear capital y de legitimizarlo, moviéndolos de aquí para allá, para aquí, para acá, tratando de esconderlo. Así que en el 2021 este sujeto fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos en un tribunal de Miami y en el 2023 fue liberado en un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Así que el gobierno venezolano dice que Saab era diplomático en misión oficial, pero Estados Unidos afirma que era parte de una red de corrupción financiera. ¿Qué cree usted que fue este sujeto? Diplomático, ministro, un colombiano. O sea que no había venezolanos capaces de asumir estos cargos. O, mejor dicho, Nico y amigos oficialistas, no había confianza con ustedes, los que estaban cercanos al gobierno. E igualmente pasa con los militares. ¿Por qué el anillo de seguridad de Maduro era netamente cubano? No había confianza. Colocaron en los ministerios gente de otros países donde todos esos ministerios debieron ser asumidos por venezolanos preparados en las diferentes áreas. Increíble. Increíble. Esas son las cosas que pasan en Venezuela. Que el venezolano que está preparado, a un lado, es que el que sea más leal a la revolución. A ese sí lo vamos a colocar. El que sea más leal a esto, al dinero. Porque ellos están expectantes a que los coloquen en un cargo fuerte donde ellos puedan hacer riquezas. Aquí no estamos para caernos a mentiras. No, que me colocaron como ministro y yo hice un excelente trabajo haciendo esto, lo otro. Mentira. ¿Qué han hecho por Venezuela en estos últimos 27 años ustedes? ¿Qué han hecho? Y le pregunto a esa gente que los defiende, ¿qué han hecho ellos para que usted los apoye de esa manera en estos últimos 27 años? Y no vamos con los cuentos de la Cuarta República porque yo no estoy defendiendo tampoco a los de la Cuarta República. Estamos hablando de un salario pulverizado en su totalidad, 0,30 centavos por dólar. 0,30 centavos por dólar. Bueno, y precisamente de esto es que vamos a hablar en nuestra última noticia por el día de hoy. Porque esta es la exigencia de muchos trabajadores en Venezuela. Salarios dignos ya. Así que trabajadores marcharon hasta la Asamblea Nacional en exigencia de aumento y la concentración inició a las 10 de la mañana en la Plaza Morelos. Al llegar a la Avenida Universidad se toparon con un cerco de la Policía Nacional Bolivariana que intentó frenar el avance. No pudieron detener a los trabajadores. Fíjense la importancia de liberar a un país de un tirano. Las personas ya salen a manifestar las inconformidades que tienen con el gobierno. Es necesario un salario digno. Claro, pienso que hay que esperar que el país se estabilice
para que se le pueda dar un incremento en el salario a todos los trabajadores venezolanos que bien merecido lo tienen. ¿Cuántos años ya, desde el 2022, congelado el salario en 0,30 centavos por dólar? Así que bajo la consigna de salario digno ya, cientos de trabajadores marcharon este jueves en Caracas y en el interior del país. La protesta exige un ajuste salarial inmediato tras 4 años de estancamiento. En la capital, la concentración inició a las 10 de la mañana en la Plaza Morelos, desde donde los manifestantes partieron con destino a la Asamblea Nacional. Sin embargo, al llegar a la Avenida Universidad, se toparon con un cerco de la Policía Nacional Bolivariana que intentó frenar el avance. «Queremos pasar», gritaron los trabajadores antes de rebasar la barrera policial y seguir su camino hacia la sede legislativa. Minutos después, la movilización alcanzó llegar a la Plaza Bolívar a escasos metros de la Asamblea Nacional. La gente perdiendo el miedo, saliendo a manifestar de manera pacífica por un derecho que tienen como trabajadores. No es justo que el venezolano esté ganando 0,30 centavos por dólar. Mucha gente tú le dices que te pregunta de otros países, no te creo que ustedes ganen en Venezuela eso. Y uno les dice, sí, es la realidad. ¿Cómo así? ¿Y ustedes no salen a protestar? Y uno, ahorita es que se está haciendo esto, de manifestar para exigir al gobierno que le brinde los beneficios y los derechos al trabajador, tal y como se estipula y como bien merecido lo tienen. Tenemos también, en este caso, vamos con la marcha y algunas intervenciones que tuvieron trabajadores durante este recorrido en las calles de Caracas, exigiendo precisamente un incremento salarial. Veamos parte de lo que fue este recorrido y algunas entrevistas que realizó BPI o BPI. Imagino que es alguna televisora de la capital del país. Bien, escuchemos entonces y veamos parte de este recorrido de los trabajadores exigiendo un incremento en el salario. 11:32 de la mañana de este jueves 12 de marzo de 2026. Nosotros nos encontramos en los alrededores de la Asamblea Nacional, específicamente en los alrededores del Palacio Federal Legislativo, lugar en donde se están concentrando gremios y sindicatos del país exigiendo mejoras salariales. Asimismo, exigen el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución este 12 de marzo, un día que además se cumplen 4 años del último aumento salarial en Venezuela. Vamos a conversar con algunas de las personas que se encuentran en este lugar. Primero que nada, por favor, nombre, apellido, desde dónde viene, qué exigen el día de hoy. Ofelia Rivera, de la Coordinación del Comité Metropolitano de Trabajadores en Lucha y del Movimiento Pedagógico Reeducadores. Hoy estamos consignando ante la Asamblea Nacional un pliego de peticiones con 17 exigencias. Esas 17 exigencias parten desde el aumento del salario, las pensiones, la restitución de los plenos derechos laborales, la eliminación del 2792, la garantía de seguridad social y la libertad de todos los presos políticos trabajadores. En este momento, simultáneamente en los 24 estados del país, se están consignando el mismo pliego y lo avalan 200 organizaciones sindicales. Bien, es parte entonces de lo que se encuentran exigiendo el día de hoy con ese pliego que ya han entregado. Una comisión ya entró al Palacio Federal Legislativo por parte de los trabajadores para entregar este pliego de exigencias. Vamos a escuchar a Griselda Sánchez, una de las dirigentes sindicales que también se encuentran en este lugar. ¿Cómo vive un trabajador venezolano en este 2026? Entendiendo que además ya son 4 años sin aumento salarial en Venezuela. Sí, con muchas penurias, reinventándose para poder pagar el pasaje diariamente para ir
En el caso de los maestros, a las escuelas, caminando kilómetros para ir a las escuelas. Hoy nosotros queremos exigir dónde están los fondos que han ingresado a Venezuela. Esos 300 millones de dólares que ya ingresaron, que están en nuestro país. Esas 6 toneladas de medicina, que también sabemos que entraron al país y que no vemos dónde están. ¿Dónde están las medicinas de los educadores, de los IPA? Hoy exigimos justicia salarial. Hoy exigimos que se firmen las convenciones colectivas de los trabajadores, que nosotros no vamos a aceptar ingresos. Nosotros queremos decirle a los empresarios privados, al patrono Estado, que no vamos a aceptar las políticas de ingreso para los trabajadores. Exigimos salarios que tengan incidencia en nuestras prestaciones sociales, en nuestras utilidades y que vuelvan los contratos colectivos. Tenemos más de una década en la calle protestando, movilizados. Hoy exigimos más voluntad política, porque lo que no ha habido en Venezuela es voluntad política. En Venezuela siempre ha habido recursos, siempre ha entrado dinero y siempre se han hecho los locos. Nosotros exigimos que todos esos escoltas definitivamente los despidan, porque no necesitan tantos escoltas. Necesitamos ese sueldo para todos los trabajadores del país. Muchísimas gracias. Palabras de Griselda Sánchez. Bueno, fíjense que ella decía una gran verdad. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde? Si en Venezuela siempre han ingresado recursos por la venta de petróleo. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde fue a parar ese dinero? Bueno, usted y yo y la mayoría de los venezolanos sabemos dónde está el dinero. En cuentas en el extranjero de estos bandidos, corruptos, ladrones. Uno de ellos, Tarek El Aissami, 23.000 millones de dólares. ¿Se imaginan todo lo que se hubiese podido hacer con ese dinero? Que beneficiara al pueblo venezolano y sobre todo a la masa trabajadora. Bien, fíjate algo importante. Ellos tocaban el tema sobre la eliminación del 2792. ¿A qué se refieren con esto? Ellos hacen referencia a la petición que tienen los trabajadores venezolanos de derogar el Memorándum Circular 2792, que es una norma laboral emitida por el gobierno de Nicolás Maduro, en octubre del 2018. Este es un documento del Ministerio del Trabajo de Venezuela que cambió la forma en que se aplican los salarios y beneficios laborales. ¿Qué se quería con esto, con la aplicación de esto? Reducir o eliminar beneficios de contratos colectivos, cambiar escalas salariales de muchos trabajadores, suspender o modificar cláusulas económicas de los contratos laborales. Esto también afectó a los trabajadores del sector público y privado porque dio más libertad a las empresas y al Estado para modificar condiciones laborales. Así que también muchos trabajadores pensionados y maestros dicen que el 2792 debilitó los contratos colectivos, bajó el valor real de los salarios, eliminó los beneficios que tenían antes. Por eso en protestas laborales en Venezuela se escucha mucho la consigna eliminación del Memorándum 2792. Esto cambió prácticamente las reglas del salario y beneficios laborales. Muchos trabajadores creen que redujo sus derechos, por eso exigen que se elimine de manera inmediata. Es que el gobierno lo que intentó hacer fue colocarles esto para ellos evitar un pago de prestaciones bastante considerable. Darle bonos que no tenían ningún tipo de incidencia sobre el salario. Y las personas, bueno,
con el bono llega tanto mi salario, pero es que el bono no es salario. Tu salario es 0,30 centavos por dólar. Ya basta de querer engañar al trabajador venezolano. Bueno, el trabajador venezolano no es bobo. Ellos no se dejan meter gato por liebre. Y por eso ellos reclaman la eliminación de este memorándum, el 2792, que les permita nuevamente negociar un contrato colectivo, un salario digno y que se mejoren los beneficios para el venezolano. Ella decía una gran verdad en sus declaraciones. Ingresaron 300 millones de dólares. Claro, esto es para tratar de ir aplacando lo que es la parte económica en Venezuela. Pero el detalle real de todo esto es que durante todos estos años se vendió petróleo. Pero a los recursos o a la entrada de dinero nunca se le dio el manejo necesario que permitiese al venezolano verse beneficiado por el ingreso por venta de petróleo. El único buen manejo que le dieron a los recursos que ingresaron por venta de petróleo fue desviar los recursos o el dinero a cuentas en el extranjero. Por supuesto, a nombre de ellos o de testaferros. Pero para el pueblo, Tarek, ¿recuerdan Tarek lo que dijo? Ese pueblo que está allí, así como ustedes los ven, pobres, mientras más pobres, más leales a la revolución. Mira, no se me sale de la cabeza esas frases de estos delincuentes. Y tú no puedes olvidar ese tipo de frases. Mientras más pobres, más leales a la revolución. Y lo han demostrado muchos. Que mientras más pobreza, más sufrimiento y más padecen las calamidades que el gobierno los pone a sufrir, siguen siendo leales. Increíble, pero cierto. Así pasa en Venezuela. No solamente pasa en TNT, pasa en Venezuela. Situaciones como esa. Así que ese dinero que se ha obtenido por la venta de petróleo durante estos 27 años, ¿a dónde fue a parar? ¿Dónde está? Sí, sabemos que Tarek El Aissami, 23.000 millones de dólares, además Nicolás Maduro, 11.000 millones de dólares, ok. Pero si recuperamos ese dinero, o el dinero que va a ingresar ahorita próximamente, ¿será que le podemos dar una prioridad al salario del venezolano, que bien merecido lo tiene? Hoy, exactamente 12 de marzo, se cumplen 4 años. El último incremento en el salario. Bueno, pero ¿qué incremento? Tremendo incremento. ¡Wow! 0,30 centavos por dólar. No nos cansaremos acá de decirlo. Además, ella también mencionó la libertad de los presos políticos, sobre todo de trabajadores sindicalistas, que por el simple hecho de reclamar los derechos de los trabajadores están tras las rejas aún. Bueno, señores, cosas que pasan en Venezuela, cosas que pasan en nuestro país y que esperemos que próximamente el venezolano de a pie pueda mejorar su calidad de vida. Venezuela tiene los recursos económicos, tiene el potencial para darle un buen salario al venezolano y para transformar el país en el mejor país de Sudamérica. Así de sencillo. Tenemos todo lo necesario, tenemos los recursos naturales, tenemos el turismo, paisajes, imagínense. Y tenemos gente trabajadora y echada para adelante. ¿Qué necesitamos? Un buen gerente. Un buen gerente
que no piense en robarse el dinero, que piense en que el venezolano merece calidad de vida para el resto de su vida. Bueno, señores, con esto hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, esperando que haya sido de su total agrado. Recuerden, los esperamos el día de mañana, cuando estaremos con más de nuestro recorrido informativo a través de el diario El Nacional y sus publicaciones sobre las noticias más relevantes que ocurren en territorio venezolano. Saludos y bendiciones, que Dios me los cuide.